Hola, bienvenidos a una nueva edición de Disputa Económica. Esta semana les presentamos las alternativas que tiene el Perú para generar energía limpia y renovable. También conoceremos los resultados del último informe sobre evasión tributaria en América Latina y qué porcentaje se pierde para inversión pública. Finalmente, en medio de la profunda crisis socioeconómica que viven los haitianos, ¿cómo transcurren las negociaciones entre el gobierno y la oposición para lograr una salida viable? Sin más preámbulos, vamos al desarrollo de las noticias. El Perú es uno de los países de la región más atrasado en el proceso de transición energética, pese a contar con todas las condiciones naturales para integrar energías renovables y minimizar el uso de combustible fósil. Una de las causas de este atraso es la falta de políticas públicas, y las pocas propuestas están mal direccionadas. ¿Qué hay que hacer y dejar de hacer? Nos lo explica el especialista en el tema Alberto Ríos, de Fórum Solidaridad Perú. ¿Qué nos está ralentizando? Bueno, pues en el Perú llevamos ya algunos años discutiendo de qué hacer o qué no hacer con el gasoducto surperuano. El Estado peruano está empecinado en sacar este proyecto cuando día a día se demuestra que está lleno de corrupción, está lleno de corruptelas, aparecen informes secretos o informes no desvelados, aparecen acusaciones a ministros que han fomentado o han trabajado para Odebrecht o les han hecho asesorías. Es decir, es una infraestructura que ya apesta bastante, nos cuesta demasiado, se está demostrando que hay un sobrecosto. Y lo más importante y conceptualmente que hay que entender es que se está construyendo una infraestructura con dinero de los peruanos para facilitar el negocio de una empresa privada, ¿no? Entonces nosotros creemos que eso es absolutamente inmoral, ¿no? Y no debe proceder, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos? Enterrar definitivamente este cadáver político que se denomina el gasoducto surperuano, ¿no? Político porque periódicamente lo resucitan los políticos, y establecer en el sur una propuesta, establecer e implementar en el Perú sistemas renovables de generación eléctrica que nos permitan suministrar la energía que necesita el sur y las mineras. El costo económico es muy inferior a los 7.200 millones que se va a gastar el Estado peruano, se atraen inversiones y se equilibra la balanza energética peruana, ¿no? Entonces estamos transitando hacia eso y ese es el principal trabajo que realizamos en el Perú. ¿Y cuáles son las alternativas de generación de energía para dejar la dependencia sobre los recursos fósiles? En el sur peruano, concretamente, tenemos mucho sol y tenemos también hidráulica. El problema de la hidráulica es que tarda más en el tiempo en implementarse, es un proceso un poquito más largo, pero así en 6 meses, en un año, podríamos instalar grandes cantidades de solar fotovoltaica con sistemas de almacenamiento y podríamos construir sistemas solares termoeléctricos también con almacenamiento. Es decir, podríamos hacer una subasta en el Perú, en el sur del Perú, de renovable fotovoltaica, de renovable solar termoeléctrica, además con almacenamiento, lo que le da estabilidad absoluta al sistema eléctrico en el sur del Perú, ¿no? Y el coste, ya repito otra vez, es atraer inversiones, no es dinero que gasta el Estado peruano para construir una infraestructura que va a ser explotada por Odebrecht o por la empresa que sea y alimentar al nodo energético del sur, que es una empresa privada. O sea, no es posible que con dinero de los usuarios, ¿no?, se construya un ducto que sirve para el negocio de una empresa privada. Muchas gracias por tu valioso aporte. Para los que quieren ahondar más en el tema, Alberto Ríos acaba de publicar el libro Propuestas renovables para la transición energética en la macrorregión nororiental en Perú, donde se plantean propuestas de cómo transitar a un modelo renovable y respetuoso con el medio ambiente. Tenemos que tomar conciencia de que las energías limpias son imprescindibles para combatir el cambio climático. Vamos a nuestro segundo tema. La Internacional de Servicios Públicos y la Tindad publicaron recientemente un informe sobre cómo va la transparencia en los países de América Latina respecto a temas fiscales y tributarios, especialmente vinculados a empresas transnacionales. Y se determinó que aún existen muchos problemas respecto a las posibilidades que hay para luchar contra la evasión tributaria, sobre todo por la poca transparencia que existe en los sistemas fiscales. El economista y autor del informe, Rodolfo Bejarano, nos amplía sobre el tema. Existen diversos mecanismos por los cuales los grandes evasores intentan trasladar sus beneficios
sus rentas y sus activos hacia sociedades offshore ubicados en guaridas fiscales, y todo esto está facilitado también por el sistema bancario global, y además de las normas que son también obsoletas y muy laxas en el sentido de cómo poder controlar y regular estos flujos que finalmente se convierten en flujos financieros ilícitos que provienen de estas prácticas, ¿no? Vinculadas en gran medida a empresas transnacionales que entre sí y entre empresas vinculadas hacen una serie de operaciones ficticias para poder dejar de pagar impuestos en las jurisdicciones donde operan y trasladar estos dineros hacia afuera. Hay cálculos que nos dicen que aproximadamente el 6.3% del PIB regional se va por este concepto o estos conceptos de evasión y elusión tributaria. Finalmente, bueno, nosotros remarcamos en conjunto también con el ISP que es necesario seguir ahondando en estas normas, seguir luchando contra la opacidad, en eliminar las guaridas fiscales, y que exista un cuerpo intergubernamental a nivel de Naciones Unidas que pueda, digamos, determinar, ¿no? O transformar el sistema tributario y comercial en un sistema mucho más transparente, pero que además permita que todos los países involucrados puedan afrontar estos problemas sin importar, digamos, que sean los países desarrollados o en desarrollo, sobre todo en estos tiempos en los que afrontamos problemas vinculados a la economía digital y que es tan difícil controlar. Entonces, bueno, en ese sentido seguimos promoviendo una serie de medidas que van en la búsqueda de la justicia fiscal, ¿no? Y para eso, bueno, hay que no solamente tomar medidas a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. Y en eso es importante que nuestros países puedan también cooperar para poder afrontar este problema que es global también. Gracias, Rodolfo. Estaremos atentos a una próxima investigación sobre la transparencia en temas fiscales y tributarios que son esenciales para el crecimiento de un país. Y en Haití, el diálogo entre el gobierno y la oposición para dar solución a la crisis sociopolítica y económica que atraviesa el país aún no da resultados favorables para la población. Las principales demandas son la renuncia del presidente Jovenel Moïse y la instauración de un gobierno transitorio o la realización de elecciones anticipadas. Henry Bois-Rolin, dirigente del Comité Democrático Haitiano, nos explica qué podría ocurrir en el país centroamericano de no lograr acuerdos concretos. Acá estamos en presencia de una situación gravísima. Y para nosotros del Comité Democrático Haitiano, como así también de otras organizaciones populares en Haití, el desafío sigue siendo liberar el país. Lograr la liberación nacional y social, recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. Significa la renuncia de Jovenel es condición sine qua non para formar un gobierno realmente de coalición nacional capaz de llevar adelante el proceso del despilfarro de los fondos de Petrocaribe, enjuiciar también a los criminales que cometieron masacres en barrios populares, como así también formar tribunales populares para enjuiciar a los criminales de la misión de las Naciones Unidas para la ocupación de Haití, que no solamente trajeron el cólera que nos costó 20.000 muertos y 1 millón de personas infectadas, sino también que violaron a mujeres y dejaron varios niños sin padre en Haití. Entonces, salvo un gobierno soberano puede hacer esto. Recuperar nuestro derecho a la autodeterminación significa recuperar el camino trazado por Dessalines en 1804. Recuperar la relación con Venezuela, con la República Bolivariana de Venezuela, que ha sufrido la traición del presidente, entre comillas, Jovenel Moïse, que votó en la OEA en contra del gobierno del presidente Maduro. Recuperar esa senda histórica que ha dado tantas satisfacciones tanto al pueblo haitiano como al pueblo de Venezuela.
Entonces, la solidaridad internacional ha de entender que Haití está en lucha por liberarse. La lucha del pueblo de Haití es una lucha por la liberación. Muchísimas gracias a ustedes por su solidaridad. Gracias, Henry. Esperamos contar contigo nuevamente para seguir de cerca el desenlace de esta negociación política en busca de una salida a la crisis. Aunque los problemas de la población van mucho más allá de un cambio de régimen o de constitución. Ahora mismo se ha recrudecido la inseguridad, con múltiples casos de secuestro, sobre todo en Puerto Príncipe. Con esta información llegamos al final del programa. Escríbanos sus comentarios y sugerencias a las direcciones digitales que aparecen en pantalla. Regresamos en una siguiente emisión de Disputa Económica, siempre con las voces de organizaciones sociales sobre el acontecer de nuestra América. Hasta la próxima.